Y esta segunda hora quiere servir de homenaje a uno de los maestros del misterio. Aquí en Sevilla estamos haciéndole un homenaje. Este es nuestro personaje. Y ahora dar la bienvenida a nuestro huésped de honor, don Fernando Jiménez del Oso. ¿Cómo está usted? Muy bien, don Miguel. Un placer. Yo creo que nos debíamos callar y dejar la música que tienes, que es una maravilla. Sí, visto cómo disfrutaba moviendo la cabeza. Sí, sí. Nos va a dejar sin música porque se la quiere llevar toda la que tenemos. Psiquiatra, director de la revista Enigmas. ¿Y cuántos años llevas metido en este asunto, Fernando? Bueno, metido en estos temas desde que era pequeño. ¿Por qué? Me gustaban, o a ti no. Sí, a mí también me gustaban. Pero en mi tiempo, y no es que nos llevemos demasiados años, era de locos estar en este asunto. Supongo que en el tuyo te mirarían, ya me miraban mal a mí, o sea que... Lo llevaba con discreción, no era algo de lo que se pudiera presumir. El problema que había fundamentalmente era la bibliografía. Aquí no había, en esa época, te estoy hablando de los años 50, bueno, encontrabas en alguna librería de viejo algún libro editado en México, en Argentina o en Venezuela. En el rastro encontrabas algo. De vez en cuando llegaba algún ejemplar de alguna revista iberoamericana dedicada a estos temas, pero socialmente, políticamente y religiosamente estaban mal vistos. Muy mal vistos, sí. Así que, bueno, yo creo que los grupos espíritas, que obviamente los había, porque en España hay una gran tradición espírita, actuaban en la más absoluta clandestinidad, porque podían ser detenidos y llevados a la comisaría solamente por eso. ¿Te gustaba por alguna razón o te pasó algo, te ha pasado algo, te pasó de pequeño algo que te metió en este asunto? No, yo tenía un abuelo, mi abuelo paterno, con el que pasaba todas las vacaciones, con él y con mi abuela, y era un hombre muy peculiar, una magnífica persona y un hombre muy interesante, y que me contaba cuentos de miedo, horribles. ¿Y pasabas miedo y te gustaba? Lo pasaba fatal, pero le tiraba de la manga y le decía más. Había ahí un aspecto masoquista, y eran cuentos interminables que se prolongaban de un día para otro. Era como las 1001 noches terroríficas. Pero, qué bonito. Y sí recuerdo aquello, pero también me recuerdo, pues no sé, de adolescente escapándome por la ventana del dormitorio ahí en Villalba, que era donde pasaba los veranos, para ir a ver el cielo, ¿no? Algo hay ahí. Yo creo que todos tenemos, no sé si un recuerdo de que hemos venido a otro sitio, que nuestros genes están en otra parte lejana o algo ahí. ¿No te habrán abducido? ¿No serás de otro planeta? No, ¿para qué? Pero si eres consciente que eres una leyenda en este país, ¿no? ¿Te das cuenta? Espero que no. Sí, eres una leyenda. ¿Sí? ¿Has visto la gente la cara que ha puesto cuando no sabían que venías? Muchos de ellos, ¿no? Y los vigilantes aquí. Yo hace mucho tiempo iba en un taxi contigo, no sé si te acuerdas, íbamos a hacer un programa de televisión y el taxista se volvió loco y hacía tiempo que no salías en televisión. Marcaste una época en este país. La verdad es que lo tenía fácil porque, hombre, eso ahora sería irrepetible. En aquella época no había más que dos cadenas, las dos de televisión española, la 1 y la 2. Cuando yo empecé la 2 ni siquiera llegaba a todo el país. Y era mucho más fácil alcanzar un nivel de popularidad y meterte en la casa, en la familia de mucha gente. Luego fueron 6 años y medio ininterrumpidos de programa que también, aunque sea solamente por ser pesado, acaba siendo, pues eso, como un pariente, que es como me veía y como me sigue viendo mucha gente, algo que a mí me gusta, a mí me agrada. Al que le caes mal, que habrá muchos, pues no se acerca a decirte nada. Generalmente le acercas porque le caes bien. Así era el maestro, no hace falta presentación. Él nos abría hace muchos años el camino de estos mundos. Nos enseñó lugares, fenómenos, gentes y tierras de las que nunca habíamos oído hablar. Y él fue, como él contaba, quien a millones de personas de este país les hizo conocer lo que estaba más allá y descubrir que existían otros mundos. Fernando Jiménez del Oso. Muchos de vosotros nos habéis pedido que volviéramos a poner algunas de las entrevistas, que queríais volver a escuchar al maestro, y hoy, esta noche, vamos a hacer realidad vuestros deseos. Hemos rescatado de nuestro archivo y el de aquí, el de Radio Nacional de España, algunos fragmentos de entrevistas que hemos realizado con él,
y de entre muchas horas que hemos compartido, para esta noche hemos elegido una que llamábamos Pasado y Futuro. Comienza así con Fernando, el pasado y el futuro y sus misterios. Os dejamos los próximos minutos de este espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. El pasado ha dejado sembrado el planeta de restos imposibles, de ruinas inexplicadas, de símbolos desconocidos y de huellas que nos conectan directamente con el futuro. Países como Perú, México o Egipto guardan entre sus tierras restos vivos de misterios inexplicados que aguardan respuestas. Respuestas que según muchos van a ir llegando en este tercer milenio. Las huellas, los ecos del futuro siguen enterrados en el pasado y cada día más nos acercamos a su posible explicación. Nuestro invitado, Fernando Jiménez del Oso, conoce esos lugares, esos restos, y tiene algunas explicaciones al misterio. Escuchemos. Nos vamos de viaje hacia el pasado, Fernando. Tú también te has dado unas cuantas vueltas por este planeta nuestro. Lugares o cosas que hayas encontrado sin explicación y que de alguna forma sean un poco un resto de cosas que todavía están sin explicar y que conecten con el futuro. Muchas, y tú como viajero pues lo sabes igual o mejor que yo. Yo creo que constantemente tropiezas con datos, con hallazgos que te colocan en siempre el mismo lugar. La historia de nuestro pasado no es como está escrita. Eso es algo formal, algo aparente, algo superficial, y debajo hay otra historia que parece conectarnos con culturas, con civilizaciones mucho más antiguas, perdidas, de las que han quedado flecos por ahí sueltos, y también con una historia del hombre mucho más dilatada de la que los antropólogos y paleontólogos del momento plantean, ¿no? Aquí hemos hablado de las veces que has tenido la amabilidad de invitarme, pues muchas veces de México, de Perú, pero a mí hay uno de los lugares que me fascinan y al que pienso volver en cuanto pueda, que es en el corazón de Pakistán, las culturas del Valle del Indo, ¿no? Mohenjo-Daro, que es la que he conocido y la que he estudiado un poquito más, in situ, en libros, pues mucho, todo lo que he podido encontrar. Haciendo una síntesis, ¿no? Ya sabes que los ingleses, cuando ocuparon pues gran parte de Oriente, y en este caso pues el subcontinente de la India, pues lo explotaron. Son gente muy racionalista, muy pragmática, y lo que hicieron para conectar los puertos, en este caso el puerto de Karachi con el interior del país, pues igual que hicieron en la India, en Pakistán, hicieron un ferrocarril, un largo ferrocarril. Y pasa muchas veces, lo hemos comentado en otra ocasión hablando de Tiahuanaco, por ejemplo, como gran parte de las ruinas de Tiahuanaco están sirviendo de cimentación a las vías de un tren, ¿no? Pues aquí pasó igual. Encargaron el ferrocarril Karachi-Lahore a dos hermanos ingenieros ingleses, los Brunton, y bueno, a uno, el del sur, se le ocurrió pues desmontar una ciudad medieval para todas las ruinas, para fragmentar la piedra y que eso sirviera de base, para las vías. Y se lo dijo, le escribió a su hermano que estaba trabajando en la línea del norte, y oye, busca por ahí, como hay poca piedra, y si encuentras una ruina ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces el ferrocarril de Karachi-Lahore tiene un trozo como de unos 200 kilómetros, que la vía férrea está cimentada sobre los restos de una de las ciudades más fabulosas, de una de las culturas más inquietantes. Me refiero a Jarapa. Y también sirvió para eso, para que, bueno, alguien
descubriera que esas ruinas a lo mejor tenían algún otro interés, además del de cimentar las vías del tren. Y así se descubrió una cultura de la que todavía se sabe muy poco. Yo creo que tú también conoces esa zona, y si no, pues la vas a conocer seguro. La conozco. La conoces. Pues sabes que no es fácil el moverse por allí con un equipo, ¿no? Para que te das una idea, el avión de Karachi a Larkana, que es el aeropuerto más cerca de Mohenjo-Daro, pues toda la maleta de metal donde iba todo el equipo eléctrico y toda una serie de pues cintas y demás, no la cargaron en el avión porque pesaba mucho. ¿Cómo la llevaron? Y menos mal que llevábamos una cámara en mano y que teníamos algunas cintas, ¿no? Pero bueno, aquello fue un viaje muy interesante, y por fin llegamos a Mohenjo-Daro. Yo iba buscando el unicornio, ¿Sí? Convencido de que no es solamente una hermosa leyenda medieval, ¿no? Ya sabes que, y nuestros oyentes también, que el unicornio pues era el símbolo de la pureza, de la fuerza, de la libertad, y que se imaginaba como un caballo blanco con un cuerno dorado, largo, recto y torneado en su frente, y que bueno, pues para otros era el asno indio, porque la tradición decía que venía de allá. Y bueno, la verdad es que no me fui a buscar sin más, ya tenía elementos de juicio y datos suficientes como para pensar que lo iba a encontrar. Y allí en Mohenjo-Daro pues está repartido en el Museo de Lahore, en el museo en el mismo museo local que hay en Mohenjo-Daro, y en el Museo de Karachi también hay datos suficientes para sustentar la hipótesis. Yo creo que no hay duda de que el unicornio existió, no como un caballo esbelto y esas cosas que se dejaba seducir por la leche virginal de las doncellas, y así lo atrapaban los malos para convertir su cuerno, el alicornio, en el más potente contraveneno antídoto que ha existido nunca, y también afrodisíaco, lo cual no está tampoco mal, ¿no? Sino un bóvido pesado, como corresponde a un buey, pero de un solo cuerno, que estaba recogido en unos centenares de sellos que esa civilización utilizaba para marcar probablemente pues las pertenencias o familiares o gremiales o de las ciudades, ¿no? Sellos que hacían de este atita, que es pues la tiza de los astres. Luego le daban una capa de sosa, lo metían al horno y quedaba muy duro y además muy bonito, muy brillante. Y hay una colección de unos 4.000 sellos de esa cultura. Es de las pocas cosas que han perdurado en la escultura del Valle del Indo, que debían constituir todo un imperio. Estoy hablando de hace 5.000 años. Yo creo que esa cultura estaba en su esplendor pues cuando estaba empezando la primera dinastía egipcia, o poco menos. Estamos hablando de una cultura muy antigua y muy evolucionada. En Mohenjo-Daro todavía te encuentras allí pues restos excavados perfectamente conservados pues de la red de alcantarillado. Allí hace un calor, los días que estuvimos rodando eran 50 grados lo que hacía. Entonces el plan urbanístico de esa ciudad de Mohenjo-Daro, con calles todas paralelas, estrechas para provocar corrientes de aire, las casas sin ventanas al exterior quedaban a un pequeño y fresco patio, casas de 2 plantas, arriba los dormitorios y la sala de estar, abajo la cocina, el baño y el retrete. Y por canaletas que iban por debajo del suelo, iban a un colector de la calle, y de ahí a la alcantarilla general. Alcantarillas que se pueden recorrer a pie. Es decir, el criterio urbanístico de aquella gente era una cultura de esas que te llama la atención, porque no han encontrado restos de palacios ni de templos, y porque dentro de todo lo que se ha encontrado en cerámica, sobre todo en terracota y en metales, que eran unos hábiles trabajadores del metal, no hay ninguna figura grande, no hay ninguna representación de lo que puedas pensar que es un dios, y en cambio hay una variada muestra de todas sus costumbres y de sus actividades, y te encuentras unas mujeres pues con unos tocados muy elaborados, con los pechos al aire, con muchos collares y con minifalda, con un cinturón muy ancho, con hebilla
y una minifalda. Es realmente sorprendente esa cultura. Y luego tiene un detalle que es lo que ya te deja totalmente descolocado, ¿no? Y es que en esos sellos hay una escritura que no se ha descifrado todavía. Yo he leído algunos intentos para descifrarla que se publicaron ya hace años en Investigación y Ciencia en la versión en español. La verdad es que con poca fortuna, porque parten de pocos datos. Pero esa escritura no existe en ningún otro lugar del mundo, excepto en la isla de Pascua. ¿Sí? Sí, esa escritura es similar, por lo que se ha encontrado, hay hasta 20 y tantos caracteres que son idénticos entre la escritura del Valle del Indo y la escritura de las tablillas rongo de la isla de Pascua. Entender cómo esa escritura ha atravesado miles de kilómetros y miles de años, porque la escritura de las tablillas rongo pues es de antes de ayer, es algo que te descoloca. A mí por lo menos me crea mucha inquietud. Tiene esas culturas escarbando en esa de Mohenjo-Daro, de todas esas ciudades del Valle del Indo, que eran unas ciudades industriosas, en Mohenjo-Daro los graneros los graneros estatales u oficiales, pues eran miles de toneladas de gránulas que podían albergar. En esa cultura está el germen de muchas cosas. Ahí llegaron los indoarios, los que serían luego los hindúes, los que venían de Rusia, al lado del mar de Aral, seguramente pues en una de esas hambrunas o empujados por el frío o lo que fuera, fueron para abajo en plan invasor y son los que se cargaron hace unos 3.800 años la cultura del Valle del Indo, masacrando a la gente. Pero ahí en esa cultura te encuentras el yoga 1000 años antes de que el yoga aparezca en la historia. Te encuentras en esos sellos la representación de lo que parece un dios en una postura de yoga, un dios intifálico con un pene en erección, con cornudo, con 3 cuernos y con 3 caras, como la primera representación de la Trinidad, del Trimurti hindú, del que luego derivarían los 3 aspectos de la divinidad, ¿no? El creador, el mantenedor y el destructor. Son tal cantidad de cosas que piensas, bueno, hay que esperar a que se construyan más ferrocarriles para descubrir otros restos de culturas tan antiguas y tan fascinantes, porque estoy convencido de que las hay, mucho más antiguas, y desde luego esa ya por lo menos rompe todo el concepto que se tenía a nivel histórico y arqueológico de esa zona del mundo, ¿no? Pero te diría que de los sitios así recientes es de los que me parecen más fascinantes. Pero es cierto que los principales alimentos aparecieron de una forma extraña: el trigo, el maíz, el arroz. El trigo no lo sé. El arroz clásicamente es la planta de la luz, y los cultivadores, los plantadores de arroz, que según por ejemplo las leyendas de Praga fueron los que fundaron la ciudad, la primigenia ciudad de Praga, eran hermanos de la luz de Oriente que venían de la India. Tenía un carácter místico el arroz. De lo que sí parece no haber ninguna duda es del maíz, ¿no? Y de hecho así se entiende en América, como un regalo de los dioses. El maíz es un vegetal que espontáneamente no se da. Es necesario la hibridación y tiene que ser el hombre el que si el hombre desaparece, el maíz desaparecerá. Y los antecedentes que hay del maíz, el maíz silvestre, el maíz tunicado, son unas gramíneas tan ridículas que a mí me llama la atención cómo estas culturas que tenían a su alcance pues la papaya, la patata, multitud de hortalizas y de verduras que no tenían a ese nivel necesidad de buscar nada, seguían ese cultivo de milpas que tú conoces, quemaban un trozo de bosque, cultivaban y al cabo de unos años se iban a otro, dejaban que el bosque se regenerase y tenían todo tipo de vegetales a su disposición. Que a alguien se le ocurriera, viendo aquellas gramíneas que dan risa, en el Museo Nacional de Antropología e Historia de México están, no me cabe en la cabeza que se les ocurriera, vamos a partir de aquí, de esto, que es poco menos que un arbusto, para crear una planta. No, da la impresión de que ha habido alguien que en un momento determinado dio la información completa de cómo hacerlo. Quizá igual como que las religiones, que parece que siempre por encima de todas las religiones, de todos los grupos humanos, ha habido una intervención de dioses, de gente de arriba. Yo creo que lo que nos impide aceptar eso son nuestros prejuicios, porque los
Los antiguos eran muy tajantes, muy claros. Y te lo encuentras ahí, te lo encuentras en Colombia, te lo encuentras en Perú, te lo encuentras en todos los lugares. Referencias concretas a seres venidos de las estrellas, descripción a veces de su indumentaria, de las naves. Cuando llegó Hernán Cortés, pues tuvo esa suerte o esa baza a su favor, que las crónicas hablaban de dos, que además iban vestidos con túnicas parecidas a las de los frailes, que habían venido, que habían estado adoctrinando a los antiguos mexicanos, a los aztecas mexicas, más o menos con el mismo contenido que los sermones de los frailes, ¿no? Supongo que una incitación al amor y a la hermandad y todas esas cosas. La diferencia es que no habían venido en barco, que habían venido desde el cielo. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Fernando, otro lugar que a ti te haya llamado la atención y donde se hayan encontrado algunos de esos restos claros y que de alguna forma nos comuniquen con el futuro, que es un poco el punto de unión que queremos hacer ahí. No lo sé, entonces si el pasado nos conecta con el futuro, tal vez el nexo de unión sea precisamente esos dioses que siguen estando presentes y que ahora lo que hacen son los círculos de las cosechas, por ejemplo. ¿Tú crees que son ¿no? ellos? No lo sé, no, lo que sí da no la sensación, lo que sí la razón permite deducir es que, bueno, es que por allá arriba y alrededor nuestro pues hay desde una época, desde un tiempo inmemorial, aunque nosotros hablemos del año 47 y de Kenneth Arnold, pues hay una serie de señores, o vaya usted a saber qué, eso no lo sé, venidos de quién sabe dónde, pero que ejercen, no te voy a decir que un control porque no lo sé, pero que nos observan, que de alguna manera nos vigilan, que parecen estar pendientes de lo que hacemos y que a nivel selectivo, con un criterio de selección que también se me escapa, pues mantienen contacto con muchos, no con media docena, sino con miles de personas que lo mantienen en la más absoluta discreción, salvo algunos que aparecen en los medios de comunicación, por una u otra razón. La inmensa mayoría, te habrá pasado a ti, le habrá pasado a Manuel Carballal, nos habrá pasado, hasta a mí me ha pasado muchas veces, a nivel confidencial te cuenta cosas que a veces no sabe su familia, y es gente absolutamente normal que está en contacto con ellos. Eso te permite deducir que ese contacto, no sé si va en aumento, pero que se extiende a todo el mundo, a toda la población del mundo. No se trata de escoger a los más listos o los más guapos, o por alguna razón escogen a determinadas personas. Eso lo han venido haciendo desde siempre. Y muchos de esos contactados fuertes, como los llama Freixedo, o de esos que salen en los medios de comunicación, pues como Siragusa, o como Giorgio Bongiovanni ahora, o como Grifol, como tantos otros, probablemente en otra época, con otras circunstancias sociales y políticas diferentes, pues probablemente habrían arrastrado multitudes detrás de ellos, ¿no? Te coges los apóstoles de las diferentes religiones y bueno, probablemente muchos de ellos respondan a ese esquema de los contactados. Yo creo que están ahí, y que están ahí desde siempre. Y lo que me planteo a veces es que si no son más de esta tierra que nosotros mismos, a lo mejor pensamos en viajes espaciales monstruosos, ya han estado aquí desde siempre. Círculos, uno de los misterios más grandes que está viviendo la humanidad, casi sin darnos cuenta. El lugar, antes de irnos al futuro, Fernando, donde haya también misterios, me refiero a país. Egipto quizá, México, Perú, no sé. Egipto, pero yo te diría que más que lo que es intrínsecamente el Egipto que conocemos, pues lo que hubo antes de ese Egipto que conocemos, ¿no? Aquellas dinastías de dioses y semidioses, o de adoradores de Set, esas cosas que mencionaba Manetón, ¿no? El sacerdote en su historia, y que probablemente sea mucho más que imaginación.
Como tú sabes bien y nuestros oyentes también, la historia de Egipto ha sufrido una involución y en las primeras dinastías había unos conocimientos técnicos indiscutibles. Ahora se ha publicado recientemente un libro en el que se recoge una serie de muestras de lentes, que era algo que se discutía hasta ahora, ¿no? Cómo podían orientar de esa forma tan precisa sus monumentos si no tenían o construir cosas como la Gran Pirámide, si no tenían teodolitos, instrumentos ópticos de precisión. Parece ser que sí que lo tuvieron. Y si lo tuvieron estaba heredado, no habían tenido tiempo como civilización para desarrollar toda esa serie de técnicas. Probablemente las heredaron de otra cultura anterior y luego después con el paso del tiempo se perdieron. Ya sabes que esos conocimientos estaban reservados a una casta, la sacerdotal, que eran además de sacerdotes los científicos de la época, y como siempre ha sido, el conocimiento es una fuente de poder, y eso de eso el pueblo no tenía la menor idea, por supuesto, ¿no? Para ellos todo era magia y religión, pero había una técnica debajo. Y a mí lo que me gustaría es encontrarme, poder tener acceso a ese Egipto pretérito, a ese Egipto anterior al Egipto maravilloso, antiguo Egipto que conocemos. Pero parece que hay muchas pruebas y suficientes datos de que el hombre es mucho más antiguo de lo que nos han contado, de que la historia no es como nos la han contado. ¿Por qué no se acepta? Pues y nos siguen contando las mismas mentiras. Pues porque no encaja en los esquemas. Hace, pues en el número 69, hace ya, bonito número por cierto, hace ya unos cuantos meses publicamos un reportaje de Tim Coleman y una entrevista con Michel Cremo, que había escrito un libro, estoy deseando que se traduzca al español, que es algo así como El pasado prohibido, donde recoge toda de eso que leíamos en los libros de Colosimo, de Andrew Thomas, de Leo Talamotti, de esta gente. Estos han hecho un trabajo exhaustivo, ¿no? Parece que lo ha escrito en colaboración, reuniendo toda una serie de datos, y no solamente datos, de objetos que están ahí, que no encajan para nada, ¿no? Te estoy hablando, por ejemplo, pues de un martillo de hierro con mango de madera, mango que ya se ha convertido parcialmente en carbón por la temperatura y la presión, que bueno, que está en el mismo estrato en el que aparecen las huellas de los dinosaurios. ¿Sí? Sí. En uno de los yacimientos paleontológicos más interesantes de Texas, en Peluxy, se han encontrado huellas de dinosaurios y junto a ellas varias huellas de pies humanos. Entonces empieza uno a plantearse si Cabrera está pasado de vueltas o no, o a lo mejor todo el tema de las piedras de Ica, como muchos pensamos, encierra un fragmento y no pequeño de verdad. Esas esferas en Sudáfrica, esferas de metal pequeñas de unos 2 centímetros, todo eso está fotografiado, lo incluíamos en ese artículo. Bueno, pues encontradas en estratos de hace 2.800 millones de años. Eso es algo absolutamente loco. ¿Y no puede ser que se hayan caído por algún agujerito ya, ¿no? Pues todo es posible. Imagínate pues que muchos de esos hallazgos se puedan justificar por grandes terremotos, movimientos telúricos que hayan envuelto restos no demasiado antiguos junto con otros estratos mucho más antiguos, pero no es esa la... Parece que lo que no cabe es duda esa la explicación. es que hay ¿no? muchas pruebas extrañas por ahí, inexplicables. Pero que eso yo lo he visto, lo he vivido directamente pues en Tiahuanaco, con Ponce San Ginés. Cuando preparo esos temas, pues procuro acudir a las fuentes originales, ¿no? Y me leí los trabajos suyos, los que había publicado en la universidad, me leí sus estudios, ¿no? Lo que aparecía en los libros, y bueno, descubrí que este hombre pues había marcado un horizonte cultural, y todo lo que no encajaba en ese horizonte pues lo metía en un cajón. Pero claro, como estaban allí los datos, los hallazgos encontrados en sus catas, y había varios hallazgos que por el método de hidratación de la obsidiana o por el carbono 14, pues resulta que eran pues 2000 años más antiguos que el resto. Y eso pues no figura en su informe final ni en sus conclusiones. Y lo mismo hacen muchos arqueólogos y muchos paleontólogos, porque son hallazgos espurios, son hallazgos pequeños que en sí mismos no tienen suficiente entidad como para deshacer todo ese esquema que ha costado tantos años y tanto esfuerzo construir,
y lo arrinconan y lo ocultan así de simple. Y esas piezas que en un momento determinado están en un museo, cuando alguien descubre pues que aquello no es un objeto de culto, sino que eso tenía una finalidad técnica, y eso invalida o por lo menos cuestiona la idea que se tiene de ese horizonte cultural, pues esa pieza desaparece, va a parar al almacén o vaya usted a saber dónde. Eso es una norma, eso es una constante. Y bueno, también ten en cuenta que son ciencias muy jóvenes, apenas 150 años, ¿no? Pero se adolece de ese vicio de mantenerse agarrados a los dogmas, a lo que está escrito, a esos esquemas tan difícilmente o tan laboriosamente construidos, y cualquier cosa que signifique una grieta en ese edificio, pues se apresuran a taparla con mentiras y con ocultaciones así de simple. Y cualquier arqueólogo o paleontólogo que sea sincero, pues te lo va a confesar. Ojalá lo hagan pronto. Hasta aquí el pasado. Nos vamos rápidamente después de esa introducción al futuro. El futuro llama a nuestras puertas, y muchos nos vemos sorprendidos por anuncios de profecías que se cumplen y de adelantos sin límite. La creación de vida partiendo de un núcleo celular, la clonación, la concepción a la carta. Guerras mundiales anunciadas, nuevos órdenes mundiales, el regreso de los dioses, la inteligencia artificial. El futuro llega a nosotros en una avalancha difícil de asumir. Pararlo un poco y analizar cómo es ese futuro que llega o que nos quieren imponer será nuestro propósito en los próximos minutos. Ahí está esa introducción. Y lo que no cabe duda es de que desde el día 11 de septiembre, con la caída de las torres, que dicen que estaba profetizado, el mundo ha cambiado y de repente nos hemos metido en todo un nuevo planteamiento de planeta. ¿Tú crees que las profecías se cumplen? Empezamos por ahí antes de entrar en el futuro. Honradamente no. No. No, algunas, yo creo que lo que pasa es que la mayoría son tan ambiguas que luego después, a posteriori, pues no resulta difícil relacionarlas con algunos acontecimientos. Hay excepciones, y Nostradamus pues, me parece que pese a lo oscuro intencionadamente que es en lo que escribe, pues puedes encontrar ahí hechos que hemos vivido recientemente, pues como la Segunda Guerra Mundial, y puedes encontrar ahí relatos. Y a mí me preocupa si se le da credibilidad o se piensa que esas profecías se van a cumplir inexorablemente, porque hay multitud de cuartetas que hablan de un conflicto entre Europa y los árabes. Lo que pasa es que en ese conflicto estarían los rusos aliados con los árabes, lo que en este momento no parece muy probable. Pero en algunas de esas cuartetas se habla de lucha, se habla de la invasión de España, se habla de que los árabes llegan hasta los Pirineos, se habla pues de las luchas en Gerona, se habla del papel que desempeñaría un rey Borbón en toda esa historia. Es decir, no deja de ser inquietante. Pero bueno, es parte de la historia, llevamos muchos miles de años y aquí ha pasado de todo, o sea que de algo tenemos que ser protagonistas, ¿no? ¿No crees que somos protagonistas de un tiempo de la historia apasionante y fundamental, donde, discúlpame, como decíamos en esa introducción, quizá el ser humano es capaz de realizar cosas que antes solamente hacían los dioses? Es decir, parece que nos hemos convertido en dioses al crear la vida desde la nada en este Posiblemente, momento. Mira, el último libro de René Guénon, que es un librito, pues como todo lo suyo, fascinante, está hablando precisamente eso, de la crisis de Occidente, pero está hablando del fin de este mundo. Y él piensa y lo argumenta perfectamente, ¿no? Pero lo curioso es que hace referencia a épocas anteriores a esta edad, que sería pues el Kali Yuga del hierro, de las sombras de los hindúes, para decir que estaríamos llegando al final de eso,
para volver a enlazar con lo anterior, en la que el conocimiento intuitivo, en el que la magia más trascendental, en el sentido más auténtico de la palabra, estaba presente, que todo eso está todavía ahí, pero que está sepultado por el racionalismo, por el mecanicismo, por el materialismo, y que es muy difícil acceder a ello, que todo eso se va a ir barriendo y va a volver a salir ese estado de conocimiento que hubo en la edad anterior, y en la que el hombre sí sería realmente el protagonista, pero ya de una manera mucho más espontánea, en el sentido de entrar en una conexión mucho más directa, mucho más abierta con el conocimiento universal, con la realidad en definitiva. Empezaríamos a plantear, lo que es una fascinante hipótesis, que en vez de saber la verdad empezaríamos a ser nosotros la verdad. Yo creo que eso a mí me parece lejano todavía y que tiene que pasar cosas muy gordas, ¿no? Giorgio Bon Giovanni pues dice que sí, que lo que está previsto es la parusía con toda seguridad y con bombo y platillo, que eso no va a pasar desapercibido para nadie, y una llegada abierta y manifiesta de los ovnis y de sus tripulantes. No sé si va a ser así, pero parece que todas las intuiciones, profecías, sean ciertas o no, sean infalibles o no, pero parece que todo está apuntando hacia esta época como una época de cambio, y no para mal. Yo pienso que un cambio para bien, donde probablemente pase eso, donde el hombre adquiera una dimensión más digna que la que ha tenido durante todos estos últimos milenios, ¿no? Decías al principio, Fernando, que en este tiempo íbamos a conocer mucha más de la verdad que hemos conocido en los 2000 años anteriores. ¿Es así? Quizá por los avances de la ciencia, quizá por los descubrimientos arqueológicos, de la historia. La ciencia nos está colocando ya en un punto que no podíamos ni siquiera imaginar, en el que se está hablando pues de lo que venían hablando los ocultistas todo este tiempo, ¿no? De materia, mente y espíritu, pero que empieza por el espíritu y acaba en la materia. Los tres elementos confluyen, pero que lo primigenio, desde un punto de vista de la física cuántica, no estoy hablando de la física más de vanguardia, no estoy hablando de iluminados, pues empieza a plantear ya a nivel hipotético que lo primero es el espíritu, la energía consciente, y que luego después, por una serie de razones para mí desconocidas y supongo que para ellos todavía también, eso se va densificando, se va transformando, que es algo que dice el árbol sefirótico, por ejemplo, ¿no? Desde Keter a Malkud, ahí abajo en lo más denso es cuando empiezas a subir acumulando experiencia y perdiendo densidad hasta volver a ser pues algo intangible, algo etéreo, una energía consciente. Eso ya empieza a planteárselo la física actual. Pero hay algo que nosotros hemos pensado siempre y que de alguna manera se ha reflejado por muchos autores, que es que muchas de las grandes verdades las sabemos, las tenemos dentro. Ya. ¿Y por qué no las aplicamos? Pues porque todo eso está cubierto, ahora está relegado a lo inconsciente, a las capas más profundas de nuestro yo, pero da la impresión de que lo que haces es redescubrir las cosas. Y además te identificas con ellas. Cuando algo sale dices, sí, esto es. ¿Y por qué sabes que sí, eso es así? Ya. Como si lo hubieras sabido siempre, pero no lo hubieras tenido en tu consciente. Esa es una de las cosas que plantea René Guénon en ese libro también, ¿no? Y preguntan también si el conocimiento es poder, si puede que haya un grupo que esté controlando, pues eso, el conocimiento, la historia verdadera, la verdad, así con mayúsculas, y que solamente nos estén dando a nosotros pequeñas migajas para tenernos controlados. No, hombre, eso a pequeña escala pues sucede con los gobiernos y viene sucediendo pues desde hace tiempo. El astronauta Gordon Cooper pues justificaba en una entrevista que saldrá en el próximo número, justificaba al gobierno norteamericano por qué razón empiezan a ocultar el fenómeno ovni en los años 40 y tantos. La guerra estaba muy reciente, había una auténtica psicosis, pero luego después se han ido enredando en sus propias mentiras, y lo que viene a decir es que eso va a seguir hasta que pase algo tan gordo que no lo puedan ocultar.
o que no lo puedan negar, y que entonces será cuando ya no tenga más remedio. Pero si no sucede eso, esa cadena de mentiras pues les compromete para seguir manteniendo la mentira. Ya. Con eso mismo pues estará sucediendo a otros niveles. El conocimiento es un instrumento de poder. Muchas multinacionales, muchas universidades, con toda seguridad que tienen temas probablemente resueltos, y que por razones económicas o por razones de mercado, pues no o por razones estratégicas no lo ponen en marcha. Te diría con el SIDA, con el cáncer y con cosas así de tremendas, ¿no? Pero ese otro conocimiento profundo del que estamos hablando, que más que quisieran que tenerlo, y ojalá no lo tengan nunca, ¿no? Porque pienso que no harían un buen uso de él. Ojalá. Preguntan también si es cierta la leyenda de un chip de 3.000 años de antigüedad que se encontró en unas excavaciones arqueológicas. ¿Sabes algo de ello? Algo leí de eso, pero yo, si no lo veo o si no tengo más datos, pues pienso que se escribe también con frivolidad sobre eso, ¿no? Pero hay mucho. Lo del chip no recuerdo dónde fue, ni los datos concretos, pero y probablemente no fuera un chip, probablemente se hablaba de un circuito impreso, y probablemente pues fuera parte de algo. Tú coges la cerámica y coges muchas muestras de las culturas sudamericanas, y bueno, si las contemplas a primera vista, pues esos dibujos parecen un circuito impreso, ¿no? Un chip que yo sepa, no. El futuro, ¿cómo lo ves? Terminamos, nos queda un poco tiempo. El futuro, pues yo vuelven lo los veo, dioses, regresan. lo veo fascinante. Veo un futuro de cambios acelerados, y estoy expectante. Yo creo que nos ha tocado vivir una época muy, muy interesante en la historia de la humanidad. Y no sé si los dioses retornarán o nosotros nos daremos cuenta de que han estado aquí siempre, ¿no? Pero no, esos dioses, no lo sé, almibarados o con barbas blancas o demás, ni siquiera hermanos mayores, sino otra referencia, otro escalón en la evolución, que bueno, que está conviviendo con nosotros y al que accederemos probablemente si nos portamos bien. Sin embargo, ojalá, y sin embargo, si lo que es curioso en esta época es que tenemos todos los medios para poder encontrar la verdad, o poder evolucionar, o poder encontrar el camino del espíritu, sí, Dios, llámalo como quieras. Lo que pasa es que seguimos siendo insolidarios, seguimos tendiendo a las pasiones, al fanatismo, y sobre todo la incultura sigue siendo la incultura y el hambre, pero el hambre es consecuencia de la incultura también, y de esa insolidaridad de la que hablaba. Pero la incultura yo creo que es todavía el mal de esta humanidad. La incultura es lo que propicia las religiones contempladas desde un punto de vista fanático. La incultura es lo que lleva a posturas patrioteras absurdas, y es lo que lleva a mantener las tradiciones y otra serie de cosas como si fueran algo realmente importante, cuando son simples costumbres, muchas de ellas que habría que desechar. Yo creo que la incultura es el reto que esta humanidad tiene que abordar para solucionar los problemas. Ahí lo dejamos. Gracias por haber estado con nosotros, y sobre todo por estar siempre abierto a esas nuevas experiencias y a las nuevas verdades. Siempre es un placer estar contigo. El placer es mío, y ya sabes que vengo encantado, y cada vez que vengo aprendo cosas. ¿Seguro? Seguro, lo haces muy bien. Lo he dicho muchas veces. Yo lo aprendo mucho de ti. Gracias, nos vemos cuando quieras, y que el futuro tengas todo lo que te mereces. Ahí nos encontraremos. Gracias. Gracias. Espacio en blanco. La puerta hacia otras dimensiones. En estos últimos minutos del programa os queremos dejar con otra de sus intervenciones. Lo hemos rescatado del archivo del Espacio en Blanco, con esa forma peculiar de desentrañar el misterio y de hablar. Queremos descubriros un poco más su personalidad, escuchar lo que contaba. Buenas tardes. Hay muchos testimonios, hay muchos recuerdos, hay muchas impresiones en nuestro pasado de que han venido visitantes de otros planetas, de otras estrellas. En nuestra historia actual, simplemente el hecho de los ovnis ya justifica el que tratemos de hablar o comentemos la posibilidad de que haya habitantes o no más allá de nuestro espacio. Al hombre esto le cuesta mucho trabajo. El hombre se ha considerado el ombligo del universo durante muchos siglos.
Le costó mucho trabajo admitir que era la Tierra la que giraba en torno al Sol y no al revés, pero a pesar de eso, hoy en día, a pesar de los viajes interplanetarios, se sigue teniendo en el fondo de nuestra conciencia, de la mayoría de la gente, la misma impresión, que después de esto, detrás de esto, no hay nada. Yo les voy a enseñar a ustedes unas fotografías y vamos a empezar a pensar sobre ellas. En la primera fotografía ven ustedes la Tierra, realmente es importante, así la han fotografiado nuestros astronautas y parece algo imponente. No en vano es nuestra cuna, la cuna de los humanos, que somos tan importantes. Pero si ahora esta fotografía la comparamos con la siguiente, que es una composición en la que se ven los distintos planetas que forman nuestro sistema solar, vemos que la Tierra no es casi nada comparado con el volumen de otros planetas de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, el Sol se sigue viendo como algo muy importante. Es nuestro Sol. Es una estrella enorme que está brillando ahí. Pero si ustedes ven ahora una fotografía en la que no solamente se verá este Sol nuestro, sino que se verán todas esas estrellas, o parte de esas estrellas que contemplamos en una noche cualquiera, y pensamos que cualquiera de ellas puede ser nuestro Sol, entonces empezamos a tomar una conciencia de que realmente somos muy poco, por así decirlo, que nuestro planeta está perdido en el espacio y que apenas tiene importancia. Bueno, esto es realmente así. Vamos a hablar de las estrellas, vamos a hablar un poco de ello, y si quieren ustedes vamos a olvidarnos de nuestro sistema solar. A pesar de que las ondas recientemente enviadas sigan dejando a Marte, a Venus y al mismo Júpiter en un discreto silencio de espera, por así decirlo. No han desvelado su misterio y aún hay muchas dudas por aclarar. Realmente es posible que haya vida en ellos. Pero vamos a salir fuera de nuestro sistema solar. Muchos de ustedes me podrán decir, la ciencia así lo dice, que los viajes fuera del sistema solar a otras estrellas son imposibles, pero realmente esto no es así. Ustedes recuerden únicamente como anécdota que muy poco tiempo antes de que los hermanos Wright volaran por primera vez en avión, se demostró científicamente, matemáticamente, por los sabios oficiales de la época, de una manera que no dejaba lugar a dudas, se demostró que tal viaje era imposible. Matemáticamente era imposible que los hermanos Wright volaran, y sin embargo volaron, y ahí están volando todos los aviones que ustedes conocen suficientemente bien. Vamos a hablar de estrellas. Vamos a hablar de nuestra galaxia. Es la más próxima, es la Vía Láctea, es la galaxia de la que nuestro Sol forma parte. Vamos a hablar de cifras y vamos a hablar de cifras quedándonos cortos, ténganlo en cuenta. Lo más probable es que nos quedemos cortos en nuestros cálculos. Actualmente se admiten por lo menos 40.000 millones de estrellas dentro de nuestra galaxia. Esas estrellas son soles como el nuestro. Todas ellas, todos estos soles no tienen planetas girando a su alrededor. Se calcula que por lo menos 18.000 millones de estas estrellas sí tienen planetas girando a su alrededor. Vamos a ir rebajando estas cifras. Supongamos que de esos 18.000 millones de soles con sistemas planetarios, solamente en un 1% de esos 18.000 millones de soles haya planetas girando en una zona templada, en una zona apta para que haya vida. Entonces, ese 1% nos reduce la posibilidad a 180 millones de planetas en una zona en la que es posible la vida. Vamos a suponer nada más que en el 1% de esos 180 millones de planetas con posibilidad de vida existe realmente vida. Eso nos da una cifra de 1,8, aproximadamente 2 millones de planetas con vida. Vamos a suponer que únicamente en el 1% de esos planetas, y estamos suponiendo y quedándonos muy cortos, aún así vamos a pensar que son el 1% de esos planetas existe realmente vida inteligente. Toda una joya, un documento de Radio Nacional de España en el que Fernando Jiménez del Oso nos hablaba afirmando que había vida más allá de este planeta. Sirva este tiempo como homenaje y como gratitud por todos los caminos que nos abrió. Gracias, maestro, allí donde estés. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Especiales como Javier. Un paseo por otros lugares llenos de arte y misterios. Eso y algunas sorpresas más nos esperan. Esto conformará este espacio en blanco de hoy, al que ya estás invitado. Comenzamos. Las catedrales góticas, esas imponentes edificaciones, son hoy nuestro tema central. Catedrales góticas. Gigantescas paredes de cristal en un caleidoscopio de colores. Rodeadas de una telaraña de sillería y coronadas por inquietantes gárgolas. Estos rascacielos de piedra dominaron los cielos durante casi 1000 años. ¿Cómo pudieron construir los ingenieros las catedrales góticas en la Edad Media sin las ventajas de la tecnología y herramientas modernas? A mí esta parte me parece que está claramente levantada. Ahora los expertos exploran una nueva y radical teoría. Un código matemático oculto, extraído de las páginas de la Biblia, se empleó para proyectar los planos. La gente recurrió a las proporciones mediante las que Dios había creado el universo. El misterio de las catedrales góticas. Vayamos a tratar de comprenderlo. Y vamos con todo un experto hasta Cantabria para hablar de este tema. Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, don Mariano. Hola, buenas noches, Miguel. No paras de escribir, yo no sé dónde sacas tanto tiempo para escribir. Bueno, supongo que cada uno gasta, porque en fondo es gasta su vida en aquello que más le apasiona, y a mí una de las cosas que más me gusta es escribir. Historiador, uno de los expertos en ese otro tipo de historia. ¿Y tu último libro cómo se titula? Tiene que ver con templarios y catedrales. Los templarios y el secreto de las catedrales. Hay un subtítulo que puede ser más ilustrativo: Descubre el secreto templario, abre el arca de la alianza bajo la luz de las catedrales góticas. Lo hemos elegido esta noche a raíz de esa noticia de actualidad, de ese incendio de Notre Dame. Pues empezamos, si te parece, Mariano. Cuéntame un poquito, ¿qué tienen que ver los templarios con las catedrales? Bueno, para empezar, habría que decirle a los oyentes que la palabra catedral, bueno, no es exclusiva del arte gótico, que ya había habido catedrales románicas anteriormente, y que la catedral no solo significaba o representaba o definía el edificio donde vivía el obispo, sino también pues era un poco el corazón religioso de las diócesis. Me preguntas, ¿qué tienen que ver los templarios con las catedrales? Bueno, se da la circunstancia, no sé si casual o no, de que el desarrollo del arte gótico, pues sobre todo en Francia, pues es paralelo en su inicio y también en su conclusión al desarrollo propio de la Orden del Temple. Hay tres grandes enigmas, te diría yo, Miguel, alrededor de la construcción de las catedrales. En primer lugar, resolver el problema de si es o no un arte nuevo. Los historiadores en la facultad, cuando yo estudiaba Historia del Arte, pues nos decían que el arte gótico era una evolución del románico, pero lo cierto es que se basa en una serie de cálculos y de problemas que resuelven arquitectónicamente hablando bien diferentes. Ese sería el primero de los problemas. El segundo es, y esto sí que tiene que ver con el temple, y también quizás lo otro, ¿de dónde procedió la financiación? Piensa que entre 1150
y 1250 se construyen en Francia, se empieza a construir en Francia 150 catedrales, es decir, no hubo un movimiento de piedras tan grande ni siquiera en el antiguo Egipto. ¿Solo en Francia 150? 150, incluidas algunas como París, Amiens, Rouen, Reims, Chartres, naturalmente. Y el tercer gran enigma, ¿cómo se explica la súbita aparición y también la súbita desaparición de los maestros constructores? ¿Dónde estaba toda esa gente y a dónde fue a parar? De hecho, como te digo, cesa la construcción de las catedrales góticas prácticamente al mismo tiempo que se extingue la Orden del Temple. ¿Y a dónde fueron a parar vidrieros, canteros, capaces de resolver problemas matemáticos y geométricos importantes? En esa introducción que hemos puesto antes de tu intervención hablaban de que quizá había algo sacado de, a nivel de construcción me refiero, sacado de la Biblia, sacado de números sagrados o que tuviera que ver con Dios, lo que se metió en esas catedrales góticas. Es un poco por donde va mi libro. Normalmente se suele decir que en 1118 9 caballeros francos y flamencos llegaron a Jerusalén, se presentaron ante el rey Balduino II, y durante 9 años, esos 9 caballeros encabezados por Hugo de Payens o de Payens, permanecieron allí sin que se tenga constancia de que intervinieran en ninguna refriega ni participaran en la defensa, como se dice, de los peregrinos que iban a Tierra Santa. Durante 9 años, hubo un momento incluso que eran menos, porque algunos de ellos viajaron a Europa para preparar el concilio de Troyes, donde se les dio una regla de comportamiento. En esos 9 años no se sabe muy bien qué hicieron allí. Entonces se ha especulado con que tal vez encontraron pues el Santo Grial, la Sábana Santa o el Arca de la Alianza. En mi opinión no es tan importante el contenido como el continente del Arca de la Alianza. Perdón, el contenido más que el continente, porque lo que había en el Arca de la Alianza, si hacemos caso a lo que se nos dice en la Biblia, era la palabra de Dios, la palabra con mayúscula, la palabra capaz de crear. De hecho, cuando Dios menciona una cosa, la crea. Dijo Dios y se hizo. En la capacidad de crear que puede haber tenido esa fórmula de la creación, el sense maforas, pudo haber tenido mucho que ver con estos problemas geométricos aparentemente irresolubles y que los maestros constructores, cuyos nombres normalmente no conocemos, por ejemplo el de la Catedral de Chartres se desconoce, o el de Notre Dame también, fueron capaces de resolver. Es curioso porque que no se conozca la autoría cuando muchos de esos canteros dejaban su firma, sobre todo en una obra tan gigantesca y monumental como esa. Es extraño, ¿verdad? Bueno, se dice que las marcas famosas que aparecen en las piedras, en algunas piedras de algunas construcciones románicas y góticas, hacen referencia a los maestros constructores, que son símbolos gremiales, etcétera, ¿no? Pero claro, hay propuestas todavía mucho más arriesgadas, también más seductoras. Tal vez, nos dicen algunas de esas propuestas, esas marcas no señalaban la identidad de los canteros, sino algunas piedras claves capaces de, entre comillas, activar el edificio. Podríamos imaginar que estos gigantes de piedra eran cajas de resonancia. Generalmente se construían sobre lugares donde había un poder telúrico notable y la estructura matemática de la construcción podía amplificar esa energía. Una de las cosas importantes que luego, si quieres, comentamos brevemente, es que la catedral no es solamente un lugar de culto, sino que allí entraba todo el mundo y por tanto todo el mundo se veía de alguna manera, entre comillas, afectado. La catedral gótica significaba un poco el reino del cielo aquí en la tierra, y había una mezcla de luz, sonidos y quizá también olores con los perfumes o lo que allí quemaban, el incienso y ese tipo de cosas. Efectivamente, hay que pensar que, como te decía antes, la catedral no es solo un lugar de culto, era el lugar donde se reunía la comunidad, pues la ciudad, porque en aquellos momentos, en el siglo XII-XIII, comenzaba a reverdecer la ciudad, que había sido pues abandonada después de la caída del Imperio Romano. Vuelven a aparecer los gremios artesanos y también comienza a surgir con mayor intensidad el comercio y por tanto la burguesía, y los problemas de la ciudad se resolvían en el interior de la catedral. Pero no solamente eso, se celebraban también fiestas
dentro de la catedral, algunas de ellas con un claro sentido pagano, ¿no? La fiesta del asno y todas estas cosas. Y también era el lugar donde la gente llevaba los productos para vender, era el lugar donde se hacían mercados, de tal manera que, como te decía antes, a poco de que uno tenga una mínima sensibilidad y aun careciendo de ella, se ve afectado, porque ¿qué hacemos nada más entrar en una catedral gótica? Inmediatamente nos erguimos, miramos hacia arriba, aquello que los orientales llamaban la kundalini, ¿no? Parece despertarse de pronto. La columna se hiergue y hay una especie de impulso ascensional que nos hace elevarnos junto con el propio edificio, ¿no? Es una circunstancia bien curiosa donde se conjugan elementos paganos. Por ejemplo, la portada de una iglesia, de una catedral, asemeja a la vulva femenina, las arquivoltas serían los pliegues de esa vulva, es la entrada a la cueva primordial, que estaba custodiada por seres terribles, ¿no? Es al mismo tiempo un bosque de piedra, las distintas columnas, las distintas columnillas asemejan a un bosque de piedra pagano, y vamos haciendo un tránsito de la oscuridad hacia la luz, porque el altar, el ábside, está orientado precisamente con un sentido muy concreto desde un punto de vista luminoso, y también, a decir de Fulcanelli, que después si quieres comentamos algo, pues guarda relación con la transformación alquímica. ¿Qué diferencias tienen estas catedrales con respecto a las anteriores? ¿Son más altas, se hierguen hacia arriba? Sí, hay dos conceptos diferentes. El románico se basa en el símbolo, mientras que el gótico se basa, el secreto del gótico se basa en el número. En el románico hay un mundo ruralizado, hay una idea de que a Dios hay que buscarle en el interior. La iglesia románica es mucho más robusta, sus muros son mucho más gruesos, los ventanales son muy pequeños, minúsculos, se busca el interiorismo, se trata de buscar a Dios en el interior. Y los secretos del románico se perciben, para quien sepa leerlos, claro, en los símbolos que los canteros marcaban, ¿no? Y en las representaciones de las arquivoltas, de los canecillos, etcétera. En cambio, en el arte gótico es todo lo contrario. Se busca un ascenso, un impulso ascensional basado en una fábrica completamente diferente. Se utiliza en lugar del arco de medio punto el arco apuntado, las bóvedas de crucería, los contrafuertes están separados del edificio y se unen a él mediante arquivoltas. En definitiva, estamos en un modelo de construcción por completo distinto. Por eso te decía yo antes que uno de los grandes enigmas, aunque los profesores en la facultad siempre te decían pues eso, que el gótico es una evolución del arte románico, pues hombre, cuesta a veces trabajo aceptar esa idea, porque son dos conceptos por completo distintos, ¿no? Y parece como que estos maestros misteriosos que dominaban la traza con mayúscula, y que no parecían seguir ningún plano escrito, sino que parecían resolver los problemas sobre la marcha dibujándolos en el suelo, eran depositarios de un conocimiento extraordinario, ¿no? Se ha hablado de los herederos de del mítico constructor del templo de Salomón, los hijos de Jacques, o los hijos de Salomón, como se ha dicho, ¿no? Y que habrían trabajado, algunos de ellos a las órdenes de los benedictinos primero y de los templarios después. Antes de irnos a París, has hablado de Fulcanelli. ¿Qué tiene que ver Fulcanelli con todo esto? Aunque sí que escribió un libro, El misterio de las catedrales, ¿no? Sí, este es un personaje ciertamente... Habría que dedicarle un programa, ¿verdad? Pues sí, oscuro. Nadie conoce la identidad de los maestros canteros, como te decía, ni tampoco nadie conoce con certeza quién demonios fue Fulcanelli. Un hombre que escribió en 1929 un libro, El misterio de las catedrales, que nos abrió pues un universo, una nueva manera de interpretar las catedrales como un libro de alquimia, ¿no? Se ha especulado con que pudo haber sido la verdadera identidad de este hombre Eugène Canceliet, que era un discípulo suyo. Otros dicen que pudo haber sido el mítico conde Saint-Germain, otros René Suárez de Lubitsch, en fin. El libro está dirigido a una misteriosa hermandad, la hermandad de Heliópolis, o está dedicado más que dirigido, y este hombre nos presenta pues las catedrales como un compendio de sabiduría, donde pues encontramos sabiduría antigua, ancestral, pagana, mezclada con una interpretación alquímica de esos edificios, ¿no? Por ejemplo, la cruz latina,
nos dice Fulcanelli, es un jeroglífico alquímico del crisol, llamado en francés antiguo crisot o croisset. El crisol es donde se transformaba la materia prima en la alquimia. Como dice él, sucedió con Cristo. Cristo sufre una pasión que no es sino una transformación, y la cruz, el plano de la catedral, que es una cruz, es precisamente un símbolo de la resurrección. Las personas que entran lo hacen por la oscuridad, por el lugar más oscuro, y se dirigen hacia el lugar del sol, hacia el este. Es una manera de interpretar, como te digo, la catedral por completo diferente. Uh-huh. Añádase a eso que en la catedral esa cruz latina tiene un ábside semicircular que la corona, y hace entonces de esa cruz una cruz griega, una cruz egipcia, una cruz de la vida universal oculta en las cosas. Curioso, tendremos que dedicarle un programa a Fulcanelli. Para terminar esta parte nos vamos a París, donde hay más catedrales góticas. Has dicho unas cuantas en Francia, ¿hay más lugares? Hay varias, pero de todas ellas mencionaré aquellas que casualmente o no forman en el suelo, dibujan en la tierra la constelación de Virgo, y están dedicadas a Nuestra Señora. Bayeux, Amiens, Notre Dame del Espino, Chartres y Évreux. Curiosamente, no puede ser una mera casualidad que suceda aquí, como dicen algunos, que sucede con las 3 pirámides de Giza, ¿no?, que estarían orientadas según las estrellas del cinturón de Orión. Pues aquí, estas que he mencionado dibujan en el suelo la constelación de Virgo. ¿Cómo es posible que se pudiera financiar todo esto? Bueno, pues para eso se acude de nuevo a la teoría del temple. Los templarios, nos dicen, habrían podido ser aquellos que promovieron la construcción de las catedrales gracias a que traían de América plata, que entonces no era abundante en nuestro continente, en Europa, y esa plata llegaba al puerto más importante que tenían los templarios en Francia, que curiosamente no estaba en la fachada mediterránea, sino en la Atlántica. Era el puerto de La Rochelle. Qué curioso, cuántos misterios. Y te decía que no solamente hay catedrales góticas en Francia, sino en España, en Alemania. Sí, naturalmente, en Inglaterra, en efecto. Fue una especie de epidemia. Y yo diría que todas ellas construidas siempre en lugares estratégicos de culto ancestral, como la propia Notre Dame, y que probablemente en esos lugares fueron elegidos por alguna razón. Hay quien ha hablado de una especie de acupuntura en la tierra, Miguel, de estar dispuestas en aquellos lugares capaces de proporcionar pues una energía benigna para los seres humanos. Qué curioso. Primera parte del programa, nos vamos ahora hasta una ciudad, la Ciudad de la Luz, para antes de entrar a descubrir más Notre Dame. Programa especial del Espacio en Blanco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. París es conocida a nivel mundial como la ciudad del amor, por su cultura, arte, moda y romance. París, la ciudad de la luz, tras la grandiosidad de sus monumentos, el glamour de sus avenidas comerciales y el ambiente bohemio de los cafés que han inspirado a los artistas más ilustres, esconde una vertiente mucho menos conocida, pero de igual forma fascinante. Leyendas misteriosas, secretos innombrables guardados celosamente a través de los siglos, fantasmas y demonios. La Ciudad de la Luz ha sido capital política de Europa, residencia de las vanguardias culturales y foco de difusión de las más variadas corrientes esotéricas, ocultistas y mágicas. Y entre ellas se halla un extraño, secreto y enigmático culto a la diosa Isis egipcia. Nuestro invitado conoce algunos de estos secretos. Vayamos a conocerlos. Después de esa introducción que hablaba de París, vamos a conocer un poco esta ciudad de la luz.
Como decíamos en la introducción, Mariano, no es solamente la ciudad de la luz por la cultura, el arte, la moda, etcétera, sino que hay otras cosas por debajo, quizá ese culto a Isis, quizá algo más. Sí, es cierto. Vamos a ver, se han acuñado al menos 3 teorías a propósito de ese nombre de la ciudad de la luz, ¿no? Se decía que, por ejemplo, en el siglo XVII hubo un primer alumbrado público en París. No tiene nada que ver con lo esotérico ni en absoluto, antes al contrario. Parece ser que la prefectura de la policía de París ordenó en 1667 que se instalaran lámparas de aceite y antorchas en las puertas y en las ventanas de las casas para disuadir a los ladrones, porque había muchos robos. Otra teoría nos traslada a un siglo más tarde, el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, la Revolución Francesa, el desarrollo de la filosofía, la cultura, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, en fin, la enciclopedia, y finalmente el siglo XIX, el alumbrado de gas de 1830. Bien, pero como tú bien dices, es probable que haya que buscarle o haya una cara B, digamos, de esta historia de la ciudad de la luz. Allí vivían inicialmente en este lugar los parisios, que era un pueblo celta, y durante mucho tiempo se creyó que ese nombre se debía a una estatua, como tú decías, de Isis, una estatua descubierta en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés. Se decía que los templos egipcios se denominaban Per o Par, es decir, recinto que rodea la casa. Entonces los parisi serían aquellos que rodearían a Isis, Peraisis. Esa es una teoría que después se desestimó, pero lo que sí es cierto es que había un culto misterioso, un culto muy antiguo en este lugar, y otros se lo han relacionado con el nombre que después tuvo, Lutecia, que viene de Lug, del dios Lug, el dios que para los celtas era pues uno de los dioses de la magia, ¿no? Después César construyó allí el origen de la ciudad que nosotros conocemos, pero como veis, pues hay una serie de estratos misteriosos debajo de esa ciudad que hoy podemos admirar y que está llena de lugares misteriosos y de historias muy esotéricas. Y hay pirámides, trajeron un montón de cosas Napoleón de Egipto, ¿no? Pirámides y tuvo una influencia egipcia muy visible. Obeliscos, pirámides, el propio diseño de mucho del plano de esa París napoleónica guardar relación con todo esto, pero es que además, Miguel, todavía te puedes dar vueltas por esta ciudad y encontrarte con la casa de Nicolas Flamel y de Pernelle, donde supuestamente vivió el alquimista Nicolas Flamel y Pernelle y su mujer Pernelle en el siglo XIV, que como pues probablemente muchos de los oyentes sepan, pues es uno de los, entre comillas, padres de la alquimia medieval, uno de los referentes a los que siempre se hace mención cuando se habla también del Camino de Santiago y la relación del Camino de Santiago con la gran obra, con la obra alquímica. En los cementerios, Miguel, en los cementerios de París encontramos las tumbas de algunos de los artistas vinculados con el mundo esotérico, como Berlioz, como Stendhal, por ejemplo, que están encerrados en Montmartre, pero sobre todo, especialmente en el cementerio de Père Lachaise, donde está Abelardo, el famoso Abelardo y Eloísa, el famoso intelectual medieval, y algunos autores como Molière o Oscar Wilde, pero por ejemplo también Eugène Delacroix, al que se atribuye la pertenencia a la Sociedad de la Niebla, a la que también habría pertenecido Alejandro Dumas padre y naturalmente Julio Verne. Toda una geografía secreta y enigmática por ahí circulando. El Louvre, también hay un montón de matices egipcios, ¿no? Esa pirámide que han querido construir, y masones incluso, restos de masones por ahí. Es que es muy difícil que donde hubo templarios no haya habido supervivientes de lo que yo siempre he llamado la cadena de la iniciación, es decir, el siguiente eslabón que probablemente haya llegado hasta nuestros días, aunque yo dudo, con todo el respeto que debo decirlo, pero dudo mucho que sean todos estos grupos neotemplarios que hoy existen, pero sí creo que esa cadena de conocimiento no cesa. La podríamos remontar desde el Temple hacia atrás, pero también desde el Temple hacia adelante. Y una de esos eslabones de esa cadena de conocimiento han sido los masones. El diseño de la ciudad de París, o de algunos elementos de la misma, como tú has mencionado, esa pirámide, el Louvre, guardan relación, sin lugar a dudas, pues con el diseño de ciudades como Washington, por ejemplo, ¿no? Una ciudad literalmente construida por masones y diseñada de una manera muy específica, ¿no? Probablemente los guiños se nos escapan a los que no estén
o no estemos pues versados en esa geometría sagrada o en esa disposición urbanística precisa, pero se olfatea esa tradición. Qué curioso, Mariano, antes de irnos ya enseguidita a Notre Dame, que detrás de la realidad esa que vemos con los ojos normales subyace a veces otra mucho más profunda, con intención, que han dejado ahí de alguna manera, ¿verdad? Mira, Miguel, el mejor modo de ocultar un secreto es exponerlo a todo el mundo. Yo eso lo he advertido, he escrito varios libros, novelas sobre distintos escritores. Antes mencioné a Julio Verne, por ejemplo, que han estado vinculados a sociedades secretas, ¿no? Y el mejor modo que han tenido para transmitir ese conocimiento es exponerlo claramente, aparentemente claramente, en sus obras. En el caso de Julio Verne, en sus novelas, pero hay esculturas o hay pinturas, como antes he mencionado a Eugène Delacroix, por ejemplo, y también hay diseños urbanísticos, donde a poco que uno mire, a poco que uno se desprenda del ropaje de la ortodoxia que nos abriga a todos desde que vamos a la escuela, porque nos lo imponen, a poco que rasques debajo del barniz, descubres un mundo nuevo. Descubres que hay gente que ha proporcionado a sus descendientes, al resto de la humanidad futura, secretos, y los han dispuesto de tal manera que solamente aquellos que tengan pues la capacidad de ver, no de mirar, de ver, pues podrán descubrirlos. Qué curioso. Si quieres esconder algo, ponlo ante los ojos de todos, ¿verdad? Exactamente, yo creo que es el mejor escondite. Vale, un paso más adelante, nos vamos hasta Notre Dame, esa catedral que está de actualidad en estos días tras esa introducción. La Catedral de Notre Dame es uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Comenzó a construirse en el año 1163 y fue culminada en 1345. Se encuentra en la isla de la Cité, en el río Sena. La construcción de Notre Dame duró 182 años. Comenzó en el 1163 y se concluyó en el año 1345. Dedicada a María, Madre de Jesucristo, su estilo arquitectónico gótico atrae alrededor de 14 millones de visitantes cada año. En ella ocurrieron importantes hechos históricos, como la beatificación de Juana de Arco en el año 1909. Así como las coronaciones de Enrique VI de Inglaterra en 1429 y de Napoleón Bonaparte en 1804. En la Catedral de Notre Dame se llevó a cabo también la misa de Requiem de Charles de Gaulle. En 1793, la época de la Revolución Francesa, muchos elementos de la catedral fueron destruidos, como los reyes de Judá y casi todas las estatuas de los principales portales. Muchos de sus tesoros fueron saqueados y el lugar sirvió para almacenar alimentos. Son algunos datos de la catedral, pero hay más. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Mariano Fernández Urresti, hablando de templarios y de catedrales, y le toca un poco el turno a Notre Dame. No sé si no me he dado tiempo a leer todo tu libro, Mariano, si hablas de Notre Dame en el libro con referencia a los templarios, aunque hay alguna referencia de la cual hablaremos después con esa maldición del último templario. Sí que menciono a Notre Dame, porque el libro, al hablar del Temple y de los orígenes del Temple, se centra, también menciono las catedrales como la de León o Burgos, y las describo en cierto modo, pero especialmente en Francia, porque fue donde el Temple tuvo su origen y donde después conoció también su ocaso, de manera que Notre Dame sí que aparece.
Para empezar, lo primero que deberíamos decirle a los oyentes es que la Catedral de Notre Dame, que se incendió recientemente, sufrió ese incendio, desgraciado incendio, pues no es exactamente la catedral gótica que se construyó en la Edad Media, porque a lo largo de su dilatada historia comenzó a construirse en 1163 con el rey Felipe Augusto, pues conoció distintas transformaciones. La más significativa, pues la que en 1845, creo recordar, acometió Eugène Viollet-le-Duc, el famoso arquitecto, que la restauró y duró las obras durante casi 25 años, ¿no? Esa aguja que hemos visto caer, esa aguja de 96 metros, era una aguja que había diseñado este arquitecto, lo mismo que las gárgolas famosas que todos hemos visto, pues son obra de este señor, que hizo una obra de restauración maravillosa, pero que también algunos historiadores pues cuestionaron, porque añadió, bueno, pues elementos tal vez para su criterio excesivamente modernistas. Uh-huh. Pero si nos vamos un poco a la parte antigua, ¿qué tiene que ver esa catedral con los templarios? Quizá también fue financiada por ellos, aunque, como veremos después, se cargaron a su último jefe. Sí, esta es una catedral que, como la de Chartres, yo creo, pues son el compendio de esta sabiduría que hemos mencionado antes, ¿no? Nos encontramos con todo ese juego de vidrieras, con esos guiños alquímicos que he mencionado antes, con el famoso anciano de piedra que menciona Fulcanelli, el anciano alquimista de Notre Dame, que se podía ver entre una serie de quimeras, un hombre vestido con un gorro, tocado con un gorro frigio, con barba, que se mesaba la barba mientras apoyaba otra de sus manos en una balaustrada, o como nos dice el propio Fulcanelli, de cara a la plaza del atrio de Notre Dame, la alquimia está representada en una figura claramente visible, aparece como una mujer, que a la frente toca las nubes, está sentada en un trono, lleva un cetro en la mano izquierda y en la mano derecha tiene dos libros. Uno está cerrado, que representaría el esoterismo, lo oculto, y otro está abierto, representaría el exoterismo. Y además, en sus rodillas y contra su pecho tiene una escalera de 9 peldaños, que es el jeroglífico de la paciencia que deben tener los adeptos durante las 9 operaciones de la obra hermética. Eso nos dice Fulcanelli y eso nos invita a recorrer esta catedral, como te decía antes, con otros ojos. Ocurrieron muchos hechos históricos en la catedral, la beatificación de Juana de Arco, las coronaciones de Enrique VI de Inglaterra, la Revolución Francesa, y sin embargo supo resistir a todas las cosas negativas, ¿verdad? Pues sí, ha sobrevivido a muchos desastres, a muchos incidentes históricos que podrían haberla erosionado, deteriorado o lesionado con anterioridad de una manera mucho más intensa, y sin embargo pues sobrevivió hasta este momento, que es cuando ha tenido, creo que fue el 15 de abril, cuando sufrió ese terrible incendio que, bueno, yo creo que nos conmocionó a todos, porque eran unas imágenes realmente dantescas, ¿no? Luego, bueno, ya ves, todo son opiniones, ¿no? Si aportan mecenas dinero para reconstruir esto, bueno, ¿por qué lo hacen para esto y no para otras cosas? En fin, es tan difícil acertar en este mundo para cualquier cosa que uno haga, ¿no? Luego vamos a hablar con Javier Sierra acerca de su opinión sobre este incendio. Dime una cosa, las gárgolas, para muchos las gárgolas han tenido un significado bastante importante, no eran simplemente esa figurita que adornaba o que servía para sacar el agua de las lluvias, sino tenían otro sentido. Sí, aunque muchas de esas que, como he comentado, se hicieron famosas en Notre Dame, bueno, pues fueron impulsadas por este hombre, ¿no? Por Viollet-le-Duc, pero como bien dices, todo en un templo de estas características, como las catedrales góticas, todo en un templo de esto son frases escritas en piedra. Nada está dejado al azar y todas las cosas están dispuestas de un modo preciso. De manera que todo cumple una función que en aquella época, como te he dicho, podía repercutir en el visitante de una manera inconsciente, a poco que entrara en ella, pero también podía repercutir de una manera consciente, a poco que uno se pusiese a, entre comillas, leer aquel libro de piedra.
las representaciones iconográficas, la distribución de las mismas, los personajes elegidos y esos aparentemente monstruos que tú mencionabas, que son las gárgolas, todo eso invitaba a la reflexión o invitaba al miedo o trasladaba un relato en concreto al visitante. Pensad, Miguel, que piensen los oyentes también que en muchos de los casos estamos hablando de figuras policromadas que han perdido en muchos casos, pues no me refiero solo a Notre Dame, sino en muchos lugares, ¿no? Ese color, que imagínate la preciosidad que podría ser todo aquello para un mundo en el que leer era algo exclusivo de una minoría, la minoría que estaba pues dentro del orden clerical. Aquella gente no sabía leer y por tanto la información que les llegaba y que se les transmitía y el miedo con el que se les apresaba los corazones se proponía en las catedrales. Las gárgolas tenían que ser algo imponente, algo mucho más allá, de que cumplía una función mucho más allá que la que acabamos de mencionar, ¿no? La de expulsar el agua que caía de la lluvia, ¿no? Servían también para proteger todo lo que había dentro, ¿no? Naturalmente. Por ejemplo, mira, trasladándonos a un lugar mucho más próximo geográficamente y temporalmente, el Escorial. En el Escorial hay, pues no sé exactamente, cientos, tal vez miles de reliquias distribuidas por Felipe II, por Juan de Herrera, mi paisano Juan de Herrera, de una manera precisa en determinados lugares. Es decir, en estos edificios, aunque a nosotros con la visión de un hombre del siglo XXI nos parezca extraño o tal vez incluso sin sentido, para aquella gente y en aquella época el concepto era diferente y las cosas se hacían por un motivo que tal vez hoy no compartamos, pero eso no impide que sea real. Las gárgolas se disponían de una determinada manera, lo mismo que los rosetones y las vidrieras se disponían en un determinado lugar concreto para que hicieran un determinado juego de luz. Y las reliquias del Escorial están colocadas allí donde deberían, según el criterio de aquella gente, deberían estar, buscando la protección, buscando lo que ellos quisieran encontrar, que a nosotros, ya te digo, probablemente se nos escapa, porque no tenemos el edificio conceptual necesario para poder entender por completo un edificio como este, ¿no? Un edificio tan extraordinario, un libro de piedra tan extraordinario como pueda ser Notre Dame, ¿no? Antes de ir con maldiciones templarias, ¿tú crees que sigue teniendo todavía ese halo de sacralidad o de magia o de misticismo la catedral, aunque no sepamos nosotros verlo? Absolutamente. Mira, Miguel, yo hace unos meses estuve... Uno de los sitios favoritos en el mundo míos, de los que yo conozco, es la Catedral de Chartres. Yo ahí tenemos que ir algún día juntos, ¿vale? Pues mira, ese es un sitio de verdad. Yo me he pasado horas solo, porque además he ido pues en invierno, cuando no van, en fin, no hay mucha gente allí, solo en el centro del laberinto de Chartres, ¿no? Entonces, independientemente de que uno sea creyente o no creyente, aquí no se trata de que uno asuma un determinado catecismo, se trata simplemente de tener una mínima sensibilidad. Y adviertes lo mismo que cuando entras pues en la Gran Pirámide, ¿no? Estás ante algo sublime, algo extraordinario que te empequeñece, ¿no? Y estos edificios, más allá de, como te digo, más allá del credo que cada uno tenga, que es respetable, son algo muy especial, Vale, otra pausita hacemos y nos vamos con más templarios. Mariano Fernández Urresti nos sigue contando historias de ellos y tras esa introducción. En Radio Nacional. Y con Mariano Fernández Urresti esta noche en las últimas partes del programa hablando de catedrales y hablando también de templarios. Ahí estaba en esa introducción Jacques de Molay, el último gran gobernador de la orden. 1314 fue acusado y quemado vivo. Si terminó con él la historia de los templarios, ¿cómo es que Notre Dame estaba a medias y no se había acabado? Pregunto. Eso nos invita a imaginar que Chartres, que evidentemente era un burgo menos importante que París, debía tener una catedral más importante todavía que la de París, porque se construyó en 26 años. Es decir, el esfuerzo económico y físico que se empleó para Chartres debió ser notablemente más intenso que el de Notre Dame, por alguna razón que debería invitar a la reflexión.
Y en efecto, todavía no estaba terminada la catedral, pero sin embargo fue testigo de la muerte del último gran maestre de la Orden del Temple, de Jacques de Molay, que después de un largo proceso pues fue ejecutado el 18 de marzo de 1314 frente a la catedral, en el atrio de la catedral. Hay no sé cómo habrá quedado aquello, pero había una placa en recuerdo de la muerte de Jacques de Molay ahí en este lugar, frente a Notre Dame. Y es curioso, como hemos escuchado, que lanzó "Pagarás por la sangre de los inocentes", Felipe, rey blasfemo, y el rey y el papa murieron antes de que se cumpliera el plazo de un año. Sí, exactamente. La profecía, la leyenda, dicen que entre las llamas Jacques de Molay alzó la voz y profetizó la muerte de Clemente V, que era el papa entonces, en el plazo de 40 días, y la de Felipe IV antes de un año. Y lo curioso es que sucedió. 33 días después de la muerte de Jacques de Molay, el pontífice entregó su vida a Dios en el castillo de Rocamadour a causa de una supuesta infección intestinal, pero bueno, que yo creo que seguramente habría que traducirla claramente como un envenenamiento. Y lo del monarca fue bien curioso. 9 meses después de que el templario de Jacques de Molay le maldijera, pues encontró la muerte al caer de un caballo, mientras perseguía a un gigantesco ciervo durante una cacería. El hecho es que tardarían todavía 2 años más en cerrarse el círculo, porque durante ese periodo otros muchos cortesanos que habían contribuido a la trama que llevó al final a la Orden del Temple, como Nogaret, por ejemplo, también murieron. Bien, hay que hablar de una maldición. Hombre, yo creo que lo que hay que hablar es de que los caballeros templarios no fueron por todos ajusticiados en aquel momento, no fueron apresados. Evidentemente el Temple todavía tenía músculo suficiente como para ejecutar a un papa y a un rey. Eso es lo que yo creo. Creo igualmente que los secretos templarios no cayeron por completo en manos de esta gente, ni del Papa ni del Rey, ni tampoco sus tesoros, y por eso decía también antes que esa cadena de conocimiento tuvo eslabones posteriores, y estoy plenamente convencido de que esos eslabones llegan hasta el día de hoy. Y de eso quiero que nos hables en los últimos minutos. ¿Qué pasó con los templarios? Si ese año acabó con el gran maestre, ¿qué ocurrió después? ¿Dónde está esa cadena? ¿Dónde fueron? ¿Que fueron a América? Cuéntame un poco. Hay todo tipo de teorías. Hay quien sostiene que algunos templarios marcharon a Escocia. De ahí la famosa capilla Rosslyn, tan popular después de la novela de Dan Brown, El Código da Vinci. En Escocia, curiosamente o no, hay quien dice que comenzó también el germen de la masonería, ¿no? Otros proponen, como tú acabas de decir, que marcharon algunos de ellos a América. Y hay otra teoría probablemente más factible también, o más probable, que nos dice que se fusionaron, se diluyeron en el paisaje de otras órdenes de caballería, especialmente en Portugal, donde el rey de Portugal no persiguió la orden de una manera tan estricta como se hizo en otros reinos católicos, y se creó una orden nueva allí en Portugal, donde encontraron acomodo los caballeros del Temple, la Orden de Cristo. Es casual también que las grandes exploraciones navales del final de la Edad Media, del comienzo de lo que sería después la Edad Moderna, tuvieran por escenario Portugal y la Escuela de Navegación de Sagres. ¿Es probable? Pues mira, también es curioso que Cristóbal Colón, al que se atribuye el descubrimiento de América, hubiera llegado a Portugal de un modo bastante confuso y saliera de allí perseguido por la justicia como si tal vez, solo digo como si tal vez, hubiera robado algo. Quizás mapas, Mariano. Quizás mapas de la Escuela de Navegación de Sagres, vinculados tal vez a cartógrafos y geógrafos judíos a sueldo del Temple, que habían estado, por ejemplo, en Mallorca. Y bueno, es una de las posibilidades. Lo cierto es que en un momento dado Cristóbal Colón enseña sus cartas a los monjes de la Rábida. Juan Pérez dice que Colón le abrió en poridad su corazón en un momento dado, y la pregunta es: ¿qué ocurrió, qué hizo, qué impulsó
a este monje franciscano para salir corriendo hasta Granada, donde se encontraba la reina Isabel, una vez que, como he dicho, Cristóbal Colón abrió en puridad su corazón y le contó pues lo que quiera que hubiera ocultado hasta ese instante, ¿no? Y además, bueno, pues lo que nos dice al comienzo, en la empuñadura prácticamente, las capitulaciones de Santa Fe, se dice que se nombra a Colón almirante de la mar Oceana y virrey de las tierras que ha descubierto. Estamos en abril de 1492, Colón no ha ido a ninguna parte. Y había descubierto todavía cosas. Y dice, eso es lo que dicen las capitulaciones, de las tierras que ha descubierto, de manera que parece que tenía cierta seguridad de que había tierras y sabía dónde encontrarlas, aunque más tarde, a tenor de lo que parece en el diario de a bordo, bueno, pues él confunde o calcula mal la distancia, pero es evidente que algo sabía, algo tan seguro, algo tan certero, que en las capitulaciones leemos, como he dicho, eso, las tierras que ha descubierto. Ya. Tendremos que seguir hablando de esta historia. Casi para terminar, vamos al principio. 9 caballeros van al templo de Jerusalén, allí al templo de Salomón, descubren algo. Hemos hablado contigo algunas veces de ese arca de la alianza, que quizá no fuera tan importante el continente, sino el contenido. Eso es lo que yo creo. Yo creo que descubren algo que los propios judíos habían descubierto previamente y tal vez habían robado, y esa es la razón por la que fueron perseguidos por el faraón en su momento, habían averiguado, habían conocido en Egipto. Esa es una de las posibilidades. Una fórmula de la creación, vamos a llamarla así, unas palabras de poder, una suerte de acertijo cabalístico, no lo sé, pero que tenía su traducción en determinados números sagrados y que tal vez pudo haber permitido a esos maestros, misteriosos maestros constructores cuyos nombres desconocemos, haber resuelto los problemas geométricos y arquitectónicos que exhibieron después en la construcción de las catedrales. Esa es una de las posibilidades. Curiosamente, y para cerrar el círculo, Miguel, mientras se quemaba Notre Dame, se producía un incendio menor, pero un incendio en la mezquita del Aqsa, qué curioso, en Jerusalén, justamente allí donde había comenzado la historia del Temple y allí donde se había finalizado la historia, al menos oficial, la historia del Temple. Qué curioso. Terminamos, Mariano. No te pregunto tu opinión, si eres conspiranoico acerca de ese incendio de Notre Dame. Dentro de un momentito va a entrar Javier Sierra, pero ¿qué opinas? No sé, el fiscal de París, Rémy Hayes, ha declarado que no se puede decir que no haya sido accidental. De manera que por prudencia, pues yo diré lo mismo que él. Vale. Pero esperemos, porque a veces la resolución de los sucesos históricos pues se produce mucho tiempo después de que estos hayan ocurrido. Tendremos los ojos abiertos. Mariano Fernández Urresti, ¿forma de contacto? Pues a través de mi página web, www.marianofernandezurresti.com, y también estoy en Facebook con mi nombre. Enhorabuena por ese último trabajo, que repetimos, ¿cómo se llama? Los Templarios y el secreto de las catedrales. Está en la editorial Almuzara. Un buen libro para pasar unos cuantos días, ahora que venimos con puentes y con fiestas. Gracias, te veo en Cantabria, agradecido de corazón. Muchísimas gracias a ti siempre, Miguel. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo también para ti.